Estás creando tu propia página web. Nuevamente, felicidades. Ahora bien, si no tienes ningún tipo de experiencia creando tu propia página web o con algo que tenga que ver con marketing, puede ser un poco estresante el trabajar esta parte sin tener conocimiento sobre el lenguaje. Básicamente hay tantas palabras en inglés y como creadas para propósitos muy específicos de web que es un propio lenguaje, es un argot completamente. Entonces, para que no digas el lugar donde están los links o donde tú le das para ir a la próxima página y digas el header o la navegación principal, en este módulo vamos a pasar por algunos de los términos más utilizados y te vamos a explicar exactamente qué significan. El primero es redes sociales. Sí, lo más seguro ya conoces lo que son las redes sociales. Sin embargo, cuando hablamos de enlaces para redes sociales, normalmente nos referimos al lugar donde los iconos para el enlace a tu Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter van. Estos son normalmente encontrados en la parte superior o inferior de tu página web. Así como también cuando hablamos del Instagram, en referencia a tu página web, nos referimos a tal vez el lugar donde se encuentran las pequeñas miniaturas, las pequeñas imágenes que son extraídas de tu Instagram y colocadas en tu página web para que todos los puedan ver mientras la navegan. Navegación principal. Aquí es donde van los enlaces principales de tu página web y normalmente estas son las páginas más importantes. Recomendamos mantener los enlaces de tu navegación principal entre 4, 5, 6 elementos, no más de ahí, y que sean los más adecuados para tu tipo de página web. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre cómo seleccionar cuáles páginas van acá. Y tienes que también tomar en cuenta que existe una navegación secundaria, que es donde van las páginas de segunda importancia como términos y condiciones, preguntas frecuentes, políticas de entrega y devoluciones, etcétera, etcétera. Header y footer. En español, la cabeza de la página y el pie de página. El encabezado de la página. Normalmente se utilizan en inglés por la facilidad de que son palabras más cortas. El header es el encabezado, el footer es el pie de página. En estos lugares se refieren a la primera barra que aparece en la página web y la última barra. En la primera normalmente tenemos nuestra navegación principal, y en la última normalmente tenemos nuestra navegación secundaria, aunque dependiendo del template o de la estructura de la página podemos a veces encontrarnos que la navegación primaria y secundaria están en la cabeza de la página. Entonces, realmente cuando hablamos de primaria y secundaria en términos a navegación, nos estamos refiriendo en orden de importancia y por ende normalmente también esto se refleja en cómo se ve. No necesariamente de la ubicación de los elementos. Volviendo a lo que es el encabezado y el pie de página, header y footer, estos elementos normalmente son lo mismo a través de toda la página, no importa en qué página vayas a navegar, el header y el footer se mantienen igual y lo que varía es el contenido del centro. El newsletter. El newsletter es la palabra en inglés para referirnos a lo que es una lista de correos. El newsletter en términos web se refiere al pequeño formulario o casilla donde los visitantes van a incluir su correo y su nombre para poderse suscribir a esta lista de correos. Así que cuando hablamos del newsletter, normalmente va a ser un pequeño formulario que va a estar conectado a algún proveedor de email marketing como lo es MailChimp, MailerLite, ConvertKit, entre muchísimos otros que están en el mercado. Un call to action o llamada a la acción, normalmente también referido como un CTA, que son las siglas de call to action, es un botón que lo que busca es que el cliente tome
una acción específica. Queremos que este botón sea grande, sea distinguido, de algún tipo de color completamente diferente a los otros colores de la página, para que sea lo más claro posible, que hasta cualquier persona, hasta nuestras abuelitas, puedan entender que aquí es que tengo que cliquear para tomar el próximo paso. Un call to action puede ser un botón, como puede ser un enlace, pero se le llama así al botón que normalmente nos lleva a otra etapa en lo que es el buyer's journey o la experiencia del usuario por medio de la página. El tagline. El tagline es una pequeña frase o oración de no más de 3-4 líneas que le deja saber a la gente qué haces, para quién lo haces y más o menos cuál es tu misión. Esto es como to pitch, es como en 3-5 segundos dejarme saber esta página que estoy viendo, de qué va, de qué se trata, qué haces, qué puedo ganar navegando, experimentando y pues tomando parte de esta página web. Normalmente queremos que se sienta pues amigable, que sea conversacional, que sea una frase que se trabaje bien precisa también, que no sea nada larga. Y normalmente se coloca también en grande para llamar la atención y que sea algo que se vea inmediatamente. El parallax. Si alguna vez has estado navegando una página web, has hecho scroll y hay una foto que se ha quedado fija, o sea, que parece como que no se mueve, aunque todo lo demás sigue moviéndose, este efecto se llama parallax. Y con este efecto lo que podemos lograr es que nuestra página se vea muchísimo más dinámica y moderna. Normalmente las imágenes que tienen este efecto parallax son imágenes de fondo en las secciones y son se toman toda la pantalla. Hover o desplazamiento es lo que sucede cuando pasamos el cursor por encima de algún CTA o algún botón y vemos que el botón reacciona a este pasarle por encima a ese elemento. Puede ser utilizado un hover en una imagen, en un botón, pero normalmente se utiliza sobre un enlace para dejarle saber a los visitantes que este enlace es cliqueable. Contenido. Contenido puede ser lo que sea, desde imágenes hasta iconos, hasta texto. Y normalmente esto es necesario 100% antes de comenzar a trabajar la página web. En el próximo módulo de fundamentos hablaremos un poquito más sobre cómo puedes crear tu contenido, qué necesitas para comenzar a poner todo esto junto y básicamente cómo seleccionar tus imágenes, cómo escribir tu texto. El contenido también tiene algo súper importante que se llama jerarquía. La jerarquía se maneja en título, subtítulo, de texto de detalle o subtítulo y el texto de cuerpo. Esto lo vas a notar si entras a cualquier tipo de página web. Incluso en este slide en el que estamos actualmente puedes ver que hay cierta jerarquía. De que dice glosario de términos web viene siendo un título principal, un título 1. Estos vienen siendo subtítulos junto con lo que son algún texto de detalle como los números. Entonces ya acá abajo podemos decir que esto es un subtítulo y aquí entonces ya tenemos el logotipo. El copy. El copy es parte del contenido, son las palabras que van en tu página web. No significa copiar, sino texto. Se viene de la palabra copywriting, que es la acción de escribir copy. Y el copy tiene algo súper importante, que es que debe de tener palabras clave para trabajar de manera correcta el SEO. Debajo te voy a dejar un enlace que te va a llevar a uno de nuestros episodios del podcast en el cual conversamos un poquito más a fondo sobre el SEO
y cuáles cosas debes de tener en mente a la hora de escribir tu copy para mantener un buen SEO. El SEO rápidamente es la optimización de tu página para los motores de búsqueda, Search Engine Optimization. Y por medio de este proceso vas a lograr que cuando Google vea tu página y la escanee, sepa exactamente de qué trata y se la presente a personas que anden buscando algo que tenga que ver con tu página. Por eso debemos trabajar bien el SEO para mostrarnos relevantes frente a Google con los temas con los que nos queremos posicionar. El thumbnail o miniatura son las pequeñas imágenes que vemos en nuestra lista de artículos en el blog, por ejemplo, que normalmente vienen acompañadas de la fecha, el título, la categoría o hasta un pequeño resumen de qué se trata este blog post. El thumbnail es importante porque necesitamos optimizarlo para que estas páginas carguen más rápido. O sea, normalmente necesitamos pensar en que estas imágenes sean lo suficientemente descriptivas, así como lo suficientemente interesantes, porque es lo primero que nuestro lector va a ver y lo que va a influenciar su decisión de hacer clic en este artículo o en este ítem del portafolio o en este pedazo de contenido o no. Entonces es súper importante que lo tomemos en cuenta. Luego tenemos el sidebar. El sidebar es esa columna que normalmente tenemos a la izquierda o a la derecha en blogs, en blog posts, en tiendas, que tiene información, vamos a decir que extra. Es como esa área a un lado que tiene información que siempre se mantiene. Por ejemplo, estamos en una categoría de una tienda, navegamos a otra categoría y seguimos teniendo esa área de texto con filtros, con opciones de enlaces para seguir navegando. Para bloggers, aquí es normalmente donde vas a encontrar la foto del blogger con una pequeña descripción sobre esa persona, enlaces a las diferentes categorías, enlaces de redes sociales, así como cualquier tipo de anuncio. Los sidebars también pueden ser horizontales, aunque normalmente no se ven, pero pueden ser verticales como horizontales y pueden estar a la izquierda como a la derecha. El slider y o carrusel. Cuando quieres rotar algunas imágenes que se vean una detrás de la otra en un mismo lugar, o cuando quieres presentar una gran cantidad de blog posts y puedes darle una flechita para continuar viendo más blog posts, o eso se usa incluso automático, que rotan, normalmente utilizamos un slider o un carrusel. La diferencia del slider es que presenta un solo elemento a la vez, cuando un carrusel presenta entre 3, 4, 5 elementos al mismo tiempo. Esa es la gran diferencia. Ambos se utilizan para presentar mayor cantidad de información con menor espacio. Un drop-down. Un drop-down normalmente se encuentra en la navegación principal y es cuando cliqueamos un enlace y nos sale o le pasamos por encima un enlace y nos sale esta pequeña como lista de otros enlaces a los que podemos hacer clic. Esto es un drop-down y normalmente se utilizan cuando tenemos una gran cantidad de páginas web o dentro de una categoría queremos colocar subcategorías. Es una forma de no presentar mucha información al mismo tiempo y permitir que el usuario pueda ir explorando según sus necesidades sin sobrecargarlo. Entonces, el drop-down también se utiliza a la hora de la navegación móvil. Como en el móvil no hay mucho espacio, colocamos un pequeño icono que se le llama un hamburger. Esa es de las 3 líneas que hacemos tap sobre ese icono y nos sale ese drop down con todos los enlaces de la navegación principal. Ya para concluir tenemos el modal o pop-up. Esto es lo que nos sale de repente cuando estamos navegando una página web y normalmente se utiliza para ofrecer al usuario, al visitante, algo de interés a cambio de su correo, para inscribirlo en una lista de correos. Eso es lo que normalmente nos sale y tenemos que darle una X para cerrarlo.
La diferencia entre modal y pop-up es que un modal es más informativo. Un modal te puede salir para ampliar tal vez alguna información. Vamos a suponer que le demos a un ingrediente en una página de productos de belleza, nos sale un modal con más información sobre ese ingrediente y lo cerramos. El pop-up, sin embargo, ya es una herramienta de marketing que puede ser de distintas formas. Puede salirnos cuando tengamos una X cantidad en la página, a la hora de ir a cerrar la ventana, cuando el mouse pasa ya por la parte de arriba del navegador, también puede salirnos un pop-up, o también podemos elegir que a la hora de darle un botón nos salga el pop-up de manera intencional. Estos fueron los términos más utilizados en la web. Puedes volver a ver este video cuantas veces sea necesario. También debajo te vamos a dejar el